Bueno, Bueno, vamos compartiendo esto, que es un fragmento de Eduardo Galeano, un escritor uruguayo que murió en 2015, por el tanto estamos hablando de una persona contemporánea. Eh, lo que sí quería es, a ver, invitarlas a que puedan compartir este relato y después le vamos a poner una cara, ¿sí? A este relato que justamente vamos a escuchar al autor. Aunque no podemos adivinar el tiempo que será, sí que tenemos al menos el derecho de imaginar el que queremos que sea. Las Naciones Unidas han proclamado extensas listas de derechos humanos, pero la inmensa mayoría de la humanidad no tiene más que el derecho de ver, oír y callar. ¿Qué tal si empezamos a ejercer el jamás proclamado derecho de soñar? ¿Qué tal si deliramos por un ratito? Al fin del milenio vamos a clavar los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible. El aire estará limpio de todo veneno que no venga de los miedos humanos y de las humanas pasiones. La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por la computadora, ni será comprada por el supermercado, ni será mirada por el televisor. El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia. La gente trabajará para vivir, en lugar de vivir para trabajar. Se incorporará a los códigos penales el delito de estupidez que cometen quienes viven por tener o por ganar, en vez de vivir por vivir nomás. Como canta el pájaro sin saber que canta, y como juega el niño sin saber que juega. En ningún país irán presos los muchachos que se nieguen a cumplir el servicio militar, sino los que quieran cumplir. Los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo, ni llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas. Los cocineros no creerán que a las langostas les encanta que las hiervan vivas. Los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos. El mundo ya no estará en guerra contra los pobres, sino contra la pobreza, y la industria militar no tendrá más remedio que declararse en quiebra. La comida no será una mercancía, ni la comunicación un negocio, porque la comida y la comunicación son derechos humanos. Nadie morirá de hambre, porque nadie morirá de indigestión. Los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura, porque no habrá niños de la calle. Los niños ricos no serán tratados como si fueran dinero, porque no habrá niños ricos. La educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla, y la policía no será la maldición de comprarla. La justicia y la libertad, hermanas siamesas, condenadas a vivir separadas, volverán a juntarse bien pegaditas, espalda contra espalda. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental, porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. La perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses, pero en este mundo chambón y jodido, cada noche será vivida como si fuera la última, y cada día como si fuera el primero. Bueno, ahí tenemos un relato que se llama Derecho al Delirio, ¿sí? Derecho a soñar también. Hay varios fragmentos, no sé si conocen a Eduardo Galeano, si habían leído algo.
¿Habían escuchado algo? No, bien. Hay un libro que es muy, muy recomendable, que se llama El libro de los abrazos, y tiene fragmentos cortitos, ¿sí? De este tipo de relatos, ¿sí? Relatos que invitan a pensar, a reflexionar un poco, a pensar, bueno, él habla de un milenio que todavía no empezó, que eso obviamente se refiere a antes del 2000, ¿sí? Pensemos que muchos de nosotros, ustedes, la gran mayoría de ustedes no, pero nacimos antes del 2000, por lo tanto el año 2000 implicaba un montón de cosas por descubrir, de representaciones, de fantasías, ¿no? De, qué sé yo, nosotros pensábamos, en el 2000 los autos iban a andar volando. Bueno, no, sabemos que eso no pasó, que la humanidad se volvió más cruel, que, a ver, el dinero, el mercado se convirtió en el que rige nuestra vida, o sea, claramente pasaron un montón de cosas que ni siquiera pudimos anticipar, digo, producto de la globalización, producto del avance de la tecnología, ¿sí? Del desarrollo de los medios de comunicación, o sea, un montón de variables hicieron que nosotros llegáramos a este estado de cosas, ¿no? Y fíjense que en ese derecho a soñar, él propone un mundo donde la educación no sea un privilegio, ¿sí? Donde el comer o el tener para comer no sea algo que solamente algunos pueden, sino que pueden todos, ¿sí? Fíjense que dice, la lucha no va a ser contra los pobres, va a ser contra la pobreza, ¿sí? Es un, siempre, como digo, en esbozo de un deseo de tener un mundo mejor. Eh, si hoy Galeano viera nuestra realidad, bueno, no sé qué diría, pero eh, creería que sería como una mirada bastante crítica de lo que pudo, ¿sí? Lo que pudo y lo que no pudo, ¿sí? Hacer la humanidad. Bien, como justamente, perdón, ahí están hablándome y me dicen que alguien quiere ingresar. A ver, voy viendo, ¿eh? Me fijo. Mm, mm, mm. Están todos ustedes, no veo a nadie que quiera ingresar, si no le dicen que se desconecte y vuelva a conectarse, por favor, que ahí seguro la voy a poder ver. Bien, cualquier cosa igual me dicen. Sí, bien. Bueno, un poco para empezar esta mañana y una mañana, bueno, que empiece así, ¿no? Va, digo, en este espacio ustedes ya empezaron con didáctica. Eh, ¿Cómo estuvieron con didáctica? ¿Estuvieron bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué tema están trabajando en didáctica? Estamos con el Estamos, tema del parcial, profe. ¿Con qué, perdón? Que rendimos el parcial y la gente que quiere rendir el recuperatorio o que le falta un poquito para la promoción. Perfecto, bien. ¿Y eso lo completan el viernes que viene? ¿Algunos de ustedes? No. Sí, sí, porque preguntó quiénes se iban a presentar y antes del taín van a rendir. Perfecto, perfecto. Muy bien. Buenísimo, buenísimo. Bueno, así que siguen en camino hacia la promoción con didáctica también. Eso es lo interesante, eso es lo importante, pero digo, no es lo único, ¿sí? Yo lo que quiero que valoren es, muchos de ustedes, o muchas de ustedes en realidad, eh, quizás vieron que, o en algún momento sintieron que cómo me voy a anotar en el profesorado, cómo voy a poder sostener todo el horario, todo lo que tengo que leer. Y fíjense que han llegado a la mitad de año, ¿sí? Y han llegado a superar instancias evaluativas que por ahí ustedes ni siquiera se habían puesto a pensar o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces digo, valoren eso, valoren lo que han logrado hasta este momento, porque a veces me parece que perdemos como el foco entre esto de la promoción, ¿no? Si no llego a la promoción, parece que, digo, el plan es, no sirvo para nada, ¿no? Chicas, a ver, han logrado un montón. Digo, desarrollar la posibilidad de sostener una cursada, acceder a instancias de evaluación, poder eh, digamos, seguir en pie después de pasar una mitad de año muy particular, con un inicio de año muy difícil para Bahía Blanca. Entonces digo, valoren todo eso, ¿sí? Porque no es poco y no es para minimizarlo. Y la promoción es una posibilidad más entre tantas otras, chicas. No significa que si acá no promociono se viene el fin del mundo. No, en absoluto. ¿Sí? El otro día les dije, con un 4 es más que suficiente para estar tranquilas. Y eso es lo que ustedes tienen que entender que es suficiente, ¿sí? Es suficiente llegar a un 4, que es lo que necesitamos para aprobar. Eso fundamentalmente. No hay que tenerle miedo al final, porque creo que es eso es el problema, el miedo al final. Totalmente. Sí, es el miedo, o entiendo que viene desde el desconocimiento, de decir, uy, un final debe ser terrible, tener que saber todo. A ver, no se preocupen, a ver, la idea es que vamos progresivamente recorriendo distintos contenidos. Ustedes tienen instancias evaluativas, eso significa que acreditaciones parciales hay, por lo tanto el conocimiento en cierta forma ustedes ya lo van adquiriendo
Y cuando llegan al final, en todo caso, hacen un repaso de esas instancias evaluativas, de esos textos que trabajaron en clase, y con eso van a rendir. O sea, no es nada que ustedes no hayan visto, que no hayan conocido, que no hayan rendido inclusive. Sí, así que no se preocupen que llegar al final es una instancia más de aprendizaje como va a ser un coloquio integrador para llegar a la promoción, ¿sí? Si alguien en el peor de los casos no aprueba la cursada en este momento, no en este año, digo, me refiero, y por distintos motivos decide presentarse libre, que puede rendir libre, también es una instancia para seguir aprendiendo, ¿sí? Así que en ese caso, tranquilas, porque realmente es muy valorable todo lo que han hecho y lo que siguen haciendo para sostener la cursada, ¿sí? Para llegar a este primer cuatrimestre que prácticamente está aprobado, ¿sí? Bueno, para muchos de ustedes y va a seguir así, porque digo, va a haber más instancias de evaluación que lejos de ser una sobrecarga para ustedes van a ser posibilidades. Pero eso necesito que ustedes entiendan, ¿sí? Que a ver, no es el fin del mundo si no promociono. No, al contrario, voy a valorar que puedo sostener una cursada, que puedo aprobar las instancias de evaluación y que puedo ir a un final, ¿sí? Y que me puedo preparar para un final porque transcurrí el año, porque viví las clases, porque leí el material y porque sé qué contenidos vieron en clase. Entonces, eso es algo que ustedes tienen como un capital. Eso lo saben ustedes, ¿sí? Entonces, acá no hay ningún problema, ningún impedimento para ir a rendir un final. No quiero que sea eso motivo de ni desánimo, ni decir, no sé, o desvalorización del trabajo que están haciendo. Es impresionante y ustedes mismas tienen que valorarlo. En primer lugar, ustedes son las que tienen que valorarlo. Voy leyendo ahí un poquito porque si había un mensajito que me alcancé como justo a pispear. Eh, bien, sí, Jennifer. Había un examen recuperatorio que no tenía nombre, entonces obviamente no fue mencionado en el mail que mandé, ¿sí? Bien, voy a compartir, ahora sí, le vamos a poner un rostro a Eduardo Galeano y vamos a escuchar un poquito más. Que el ejercicio de la solidaridad, cuando se practica de veras en el día a día, es también un ejercicio de la humildad, que te enseña a reconocerte en los demás y a reconocer la grandeza escondida en las cosas chiquitas, lo cual implica también denunciar la falsa grandeza de las cosas grandotas, en un mundo que confunde la grandeza con lo grandote. Hace poco en una entrevista que me hicieron en Madrid, hace bien poquito, un periodista me dice, yo leyendo tus libros siento que tú tienes, me dijo, un ojo en el microscopio y otro ojo en el telescopio. y me pareció una buena definición, por lo menos de mis intenciones, de lo que me gustaría hacer escribiendo. Ser capaz de mirar lo que no se mira, pero que merece ser mirado, las pequeñas, las minúsculas cosas de la gente anónima, de la gente que los intelectuales suelen despreciar. Ese micromundo donde yo creo que de veras alienta la grandeza del universo. Y al mismo tiempo ser capaz de contemplar el universo desde el ojo de la cerradura, o sea, desde las cosas chiquitas asomarme a las cosas que son más grandes, ¿no? A los grandes misterios de la vida, al misterio del dolor humano, pero también al misterio de la humana persistencia en esta manía a veces inexplicable de pelear por un mundo que sea la casa de todos y no la casa de poquitos y el infierno de la mayoría, y otras cosas más. La capacidad de belleza, la capacidad de hermosura de la gente más simple, a veces de la gente más sencilla, que tiene una insólita capacidad de hermosura, que a veces se manifiesta en una canción, en un graffiti, en una charla cualquiera. La que tienen los niños. Lo que pasa es que después los adultos nos ocupamos de convertirlos en nosotros y ahí les arruinamos la vida, pero hay que ver lo que es un niño, ¿no? Son todos paganos. Hace poquito yo sufrí una tragedia para mí, que se murió mi compañero Morgan, ¿no? Mi
perro, mi compañero de paseos, el que me acompañaba también escribiendo, porque cuando se me iba la mano, ya llevaba 18 horas escribiendo con su pata, me decía, vamos, nos vamos. La vida no termina acá en los libros, vení, vamos a pasear juntos. Y ahí nos íbamos los dos. Y se murió. Así que yo andaba con muy mala música en el alma. Realmente, hablando de pérdidas, que antes me hablaste de las pérdidas, la pérdida de Morgan fue muy importante para mí. Me arrancó un pedazo del pecho. Y bueno, estaba así muy triste y salí a caminar por acá por el barrio. Era temprano en la mañana, no me podía dormir, me vestí, me fui a caminar. Y me crucé con una nenita chiquita que debía de tener 2 años, no más que 2, que venía brincando en sentido contrario, ¿no? Y ella venía saludando al pasto, a los pastitos, a las plantitas. Buen día, pastito, decía. Buen día, pastito. O sea, a esa edad somos todos paganos y a esa edad somos todos poetas. Después el mundo se ocupa de achicarnos el alma. Eso que llamamos crecimiento, desarrollo. Y al final, charlando con los estudiantes, uno se levantó y le preguntó a él, no a mí, ¿para qué sirve la utopía? Y él respondió de la mejor manera. Yo nunca escuché una respuesta mejor. Él dijo que esa pregunta él se la hacía todos los días. ¿Para qué servía la utopía? Si es que la utopía servía para algo. Dijo, porque fíjense ustedes que la utopía está en el horizonte. Y si está en el horizonte yo nunca la voy a alcanzar. Porque si camino 10 pasos, la utopía se va a alejar 10 pasos. Y si camino 20 pasos, la utopía se va a colocar 20 pasos más allá. O sea que yo sé que jamás, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve? Para eso, para caminar. ¿Qué tal si deliramos por un ratito? ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible? El aire estará limpio de todo veneno que no provenga de los miedos humanos y de las humanas pasiones. En las calles, los automóviles serán aplastados por los perros. La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por el ordenador, ni será comprada por el supermercado, ni será tampoco mirada por el televisor. El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia y será tratado como la plancha o el lavarropas. Se incorporará a los códigos penales el delito de estupidez que cometen quienes viven por tener o por ganar en vez de vivir por vivir nomás, como canta el pájaro sin saber que canta y como juega el niño sin saber que juega. Bueno, ahí tenemos rostro y voz completa de Eduardo Galeano en esta posibilidad que nos brinda, ¿no? Esto de pensar qué es la utopía, en qué lugar lo reconoce a las infancias, en esto de pensar, ¿no? Bueno, qué mundo es el que queremos para nuestro futuro, para las próximas generaciones y para esos niños y niñas con los cuales ustedes van a trabajar, ¿sí? Entonces es pensar un poquito, eh, y fíjense, ¿no? Esto de poder recuperar las pequeñas cosas, cómo él pone el énfasis en eso, en esto de, a ver, mirar por el ojo de las cerraduras, ¿sí? Fíjense, mirar el mundo, mirar el mundo y la realidad con unos ojos de asombro, con unos ojos de pregunta, con esa capacidad de, a ver, esto que él cuenta, perdón, de la niña que va saludando los pastitos. Bueno, ese pequeño asombro originario, ¿no? De decir, esto de decir somos todos paganos, de niños somos todos paganos, significa que en todo están los dioses, ¿sí? Que no es una cuestión monoteísta como nos enseña o hemos sido educados en nuestra religión, sino como que todo puede tener ese componente de lo sagrado, ¿sí? Entonces, digo, ese vínculo con la naturaleza, por ejemplo, eso de asombrarse frente a esa niña saludando pastitos o plantitas, bueno, quizás tiene que ver un poco con recuperar
ese asombro originario. Y un poco es la invitación, ¿no?, que hace la filosofía. Por eso nos encontramos cada viernes a tratar de volver a conectar un poco con eso, ¿no? Con la pregunta, con el asombro, con esas pequeñas cosas que, bueno, nos dejan pensando, ¿sí? De ahí a que las resolvamos es otro tanto, ¿sí? Porque no sé si la filosofía, de hecho, va a buscar resolución de esas preguntas o de esas dudas o de esas situaciones que tenemos que vivir, pero sí al menos nos deja pensando en algo. Bien, nosotros venimos de un recorrido en el cual yo les decía, si no me equivoco, en nuestros últimos encuentros, que lo que venimos como atravesando son teorías de conocimiento, ¿sí? Lo que ustedes tienen que identificar es que cuando hablamos de Platón, por ejemplo, que hablamos de los dos mundos, de la teoría de la reminiscencia, ahí estamos hablando de una concepción que tiene que ver con lo no seológico, ¿sí? ¿Qué significa eso? Es una teoría de conocimiento. Entonces, cuando fuimos desde Platón hacia Descartes, ¿sí?, con el racionalismo, digo, saltamos a otra teoría de conocimiento, y cuando fuimos a Nietzsche, ¿sí?, o cuando vamos hacia Nietzsche en realidad, también estamos hablando justamente de teorías de conocimiento o formas de entender el conocimiento según los filósofos. Acá la cuestión es la siguiente. Nosotros, para identificar esto, tenemos que primero reconocer que Platón corresponde a la filosofía antigua, en el caso de Descartes corresponde a la filosofía moderna, y ya saltando a Nietzsche o Sartre, que son los filósofos que continúan ahora, nos vamos acercando hacia lo contemporáneo, ¿sí? Por eso también quiero que entiendan que vamos dando saltos muy bruscos y muy grandes en la historia, ¿sí? Para conocer al menos algunas teorías, algunos posicionamientos respecto de cómo entendemos el conocimiento, cómo se entendía el conocimiento, digo, en la Grecia clásica, de la mano de Platón, que ahí sí podemos decir, Platón es un idealista. ¿Por qué? Porque para él hay un mundo de ideas, un mundo superior, un mundo perfecto, de hecho, ¿sí? El mundo eh, inteligible, ¿sí? Ese es el nombre que lleva, un mundo de las ideas, es un mundo que lleva a la perfección y en el cual se puede acceder a la verdad. Por lo tanto, para esto, para este filósofo y este grupo de filósofos, eh, justamente, tranqui, vale, no hay problema. Para este grupo de filósofos, la verdad sigue siendo algo que puede ser alcanzado, ¿sí? Eso es como un punto clave. Y en este caso, en Platón, es en el mundo inteligible. ¿Qué pasa con Descartes? Bueno, Descartes también en la modernidad, pensemos que es un filósofo prácticamente del siglo XVII, estamos pensando en un filósofo que a partir de la duda, como recién veníamos hablando, ¿no?, que lugar medular tiene la filosofía cartesiana, a partir de la duda como método de forma universal, hiperbólica, todas esas características que ustedes trabajaron, también considera que se puede llegar a la verdad, ¿sí? O sea, son como metas posibles, ¿sí?, y alcanzables para el ser humano, el acceso a la verdad. Y después, digo, saltamos a Nietzsche. Y acá en Nietzsche, ¿qué pasó? De lo que tienen apuntado, lo que anotaron en clase, cuéntenme qué hay de Nietzsche trabajado. Si es que ahí tienen algo anotado, si hay algún apunte de clase, lo que haya, ¿eh? Si es que hay algo también. ¿Tienen algo? Cuéntenme, ¿eh? Sí, profe, estoy buscando ya un segundito. Sí, 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 tranqui. A ver si alguien tiene, o si alguien tiene un apunte, unas palabras claves, cuéntenme eso, lo que tengan ahí anotado. No encuentro el apunte, pero bueno, yo recuerdo que hablamos del nombre de las cosas, de lo que Sí, era verdad o no, lo que era ser un mentiroso, y que el nombre de las cosas alguien se las dio y nosotros lo ujú, aplicamos para darle un sentido. bien. ¿Y qué intención? A ver, de hecho, efectivamente, digo, el nombre de las cosas es como la primera referencia, ¿sí?, a entender que todo es un artificio, ¿no? Que todo es una creación humana, ¿sí? Y los Sí, nombres de las cosas, justamente, tienen que ver con eso, ¿sí? Tienen que ver con esta, a ver, esta construcción humana, ¿sí?, de los nombres. Pero ahí también Nietzsche nos hace pensar un poco, bueno, si nosotros somos los que le ponemos nombre a las cosas,
bueno, ¿por qué lo hacemos, no? A Él ver, también, él sí, dale. también, él también habla de nosotros tomar como el incentivo de ponerle nuevos nombres y valores a las. Ujú. Exacto, muy bien. Sí, sí, efectivamente reconoce justamente ese lugar, ¿no? Eh, no solo construir los nombres efectivamente, sino esto de empezar a dar valores. Y ahí aparece una figura que después es desarrollada por Nietzsche como la idea del superhombre. A ver si podemos, vamos a compartir no la totalidad de este audio, sino vamos a escuchar a Darío Stanraiver. A ver. Intentar en una Vamos a poner, imposible resumir a Nietzsche en 12, 14 minutos, por Dios, sí, por Dios, que murió, ¿no? Según, bueno, era obvio el chiste, se me salió por Dios, no podía hablar sino de la muerte de Dios, que es tal vez uno de los conceptos claves de la obra de Nietzsche. Bueno, empecemos por ahí, porque como diría mi psicoanalista, con la que ya no me psicoanalizo, pero que, digamos, fue muy importante en una parte de mi vida, si salió por acá, por algo será, ¿no? Entonces, ahondemos un poco esta línea. A ver, Nietzsche es cualquier cosa menos un pensador que hable en nombre de una verdad taxativa. Y Nietzsche es cualquier cosa menos un autor, digamos, que escriba desde el ensayo argumentativo. Quiero decir, si Nietzsche dice Dios ha muerto, no está diciendo que hay una entidad llamada Dios que efectivamente se murió, sino que básicamente, como toda la obra de Nietzsche, que uno la puede leer en contexto. Detengo un poquito ahí este audio, porque lo que, fíjense, arranca Darío Stanraiver definiendo a Nietzsche por lo que no es, ¿sí? Eso se llama definición por la negativa, digo, por la negación. O sea, estamos hablando de Nietzsche como todo lo que no es. No es un filósofo, vamos a decir, que vaya a hablar en nombre de una verdad taxativa. ¿Qué significa? En una verdad absoluta, ¿sí? Al contrario, va a decir él. Después la va a cuestionar el concepto de verdad. Tampoco dice que escribe en términos de desarrollo o de ensayo, perdón, eh, como explicativo, ¿no? Entonces va a hablar en aforismos, en frases breves. Es decir, Nietzsche va a romper con todo lo que venía haciendo la filosofía tradicional. Por eso es interesante cómo arranca Darío Stanraiver diciendo que Nietzsche no es tal cosa, y no es tal otra, y no es tal otra, porque rompe realmente con el canon, rompe con la estructura que impone en cierta forma la filosofía. ¿Sí? Seguimos escuchando el audio. Lo que está generando es una provocación a partir de una metáfora, inscripta además en todo un texto metafórico, como por ejemplo uno de los momentos donde aparece la figura de la muerte de Dios es en la Gaia Ciencia, en el parágrafo 125, donde incluso relata ahí Nietzsche la historia de un loco que llega a un mercado en plena luz del día, pero con un farol, y empieza a gritar, busco a Dios, busco a Dios. Y cuando todo el mundo medio se le caga de risa, porque bueno, imagínense que entra a uno de los hipermercados más conocidos de nuestro país, un loco zaparrastroso gritando busco a Dios, entre gaseosa, fideos y preservativos. La gente explota en carcajadas y ahí este buen loco, empieza una especie de predicación, parodiando de algún modo a los textos bíblicos, decretando la muerte de Dios. En realidad estoy buscando a alguien que sé que ya está muerto. ¿Quién ha matado a Dios? Lo hemos matado todos, dice él, nosotros y yo. Pero ni festeja la muerte de Dios, ni ni es una crónica periodística informativa. Es casi un poema, como si les dijese, y cumple el mismo rol que cumple la poesía.
Ya vamos a hablar con Gustavo Varela, ojalá que nos dé el tiempo para hablar sobre la relación entre Nietzsche y el arte, y cómo el arte es casi, es mucho más que el arte, es un camino que utiliza Nietzsche para expresar su filosofía. La filosofía no puede expresarse sino desde este lugar. Es una filosofía que conmueve. La filosofía como un ejercicio explicativo, argumentativo, informativo, es cualquier cosa menos filosofía para Nietzsche. Entonces, salvo en sus primeras obras, no vamos a encontrar en Nietzsche un texto límpido, un texto directo, un texto lineal. Con lo cual, digamos, pensar a la muerte de Dios como acá hubo un tipo que era Dios y que en un momento se murió, digamos, está completamente alejado de lo que Nietzsche nos quiere proponer. ¿Qué lecturas podemos hacer? Tal vez la lectura más consensuada es que Dios está representando en este caso la idea de una verdad absoluta, la idea de fundamento. O sea, lo que nos está proponiendo en algún sentido Nietzsche es a pensar una realidad descentrada. Ya no hay un Dios o lo que haga de Dios un fundamento último a partir del cual se estructure la realidad toda. Porque si lo hay, ahí se está ejerciendo poder. El que habla en nombre de Dios, habla en nombre de sí mismo. Pero genera una hipóstasis, o sea, lo hace pasar como si fuese la verdad. La genealogía nietzscheana es clave acá. Para Nietzsche, Nietzsche es el pensador que inicia esta forma de hacer filosofía que después, en muchos autores del siglo XX, va a ir recibiendo distintos nombres, pero que podemos, sintetizar con el nombre de la deconstrucción. Hay que deconstruir, o sea, nuestro mundo viene como afirmado en ciertos pilares que se nos presentan como evidentes, como necesarios. Entonces la tarea de la filosofía es mostrar la contingencia de esos pilares, esto es que pueden ser de otra manera, o peor, que el hecho de que sean de esta manera y que se presenten como incuestionables obedece claramente a ciertas estrategias de poder y de reproducción del poder. Pero en Nietzsche no estamos hablando del poder de la burguesía, ni de un poder sociohistórico constituido. Para Nietzsche, y vuelvo sobre mi palabra preferida, la voluntad de poder anida a toda entidad, o sea, es ontológica. El poder es ontológico. El poder, las relaciones de poder, como después va a explicar Foucault, que retoma muchísimo a Nietzsche, están presentes permanentemente en un universo que es siempre un universo en conflicto. Y la figura de Dios, como todas otras figuras, como las del bien, la de la verdad, incluso la de todas las idealizaciones que hacemos del amor, la amistad y esas cosas, han venido surgiendo casi como catalizadores, como formas de intentar conjurar un conflicto que si no se desmadra. La idea del yo es también... Bien, me detengo un poquito acá como para ir aclarando algunas cuestiones. Primero que nada, fíjense que él, hace el análisis de la expresión de Nietzsche, ¿sí? Nietzsche escribe un texto que se llama El Anticristo, ¿sí? Pero ya en otro texto que se llama La Gaia Ciencia, aparece un anticipo de lo que sería esta idea de que Dios ha muerto. Acá en Nietzsche no estamos hablando de un filósofo ateo, sino que estamos hablando de un filósofo que tiene mucha tradición, mucho estudio, ¿sí? Desde su infancia y en su crianza, muy constituido desde los valores religiosos, y después de una especie de quiebre, vamos a decirlo así, de un cambio en su cuestionamiento, en su forma de vida, en el cual empieza como a identificar que, a ver, al expresar Dios ha muerto, dice Darío Stanriver en esta oportunidad, no hay que tomarlo literal, ¿sí? No es que, bueno, Dios se murió en esos términos, digamos, tan lineales o superficiales. Cuando Nietzsche dice Dios ha muerto, lo que ha muerto son todos los valores trascendentes
¿Qué me refiero con esto? Todas las proyecciones que tiene el ser humano y que hace el ser humano de una forma de vida que no es esta. Digo, esta que es la que compartimos y vivimos todos en el planeta Tierra, ¿no? Digo, acá lo que dice es, la muerte de Dios representa la caída de todos los valores, ¿sí? De la cultura occidental. Entre ellos, por supuesto, tiene que ver con la religión, claro que sí, porque Nietzsche es muy crítico de la religión al considerar que la religión lo que promueve es una moral de esclavos, ¿sí? Una moral de sometimiento, donde la culpa, el sacrificio, el castigo, ¿sí? Están como muy presentes. Y justamente es lo que Nietzsche no va a compartir en absoluto, de hecho va a ser lo que fuertemente critique. Por eso es interesante acá pensar que con la figura de Dios como, digamos, como ente superior, ente metafísico, lo que también está asociado es que con la muerte de Dios mueren las verdades absolutas. Por eso cuando nosotros empezamos el trabajo sobre el texto, sobre verdad y mentira en sentido extramoral, lo que estamos haciendo es un poco desmontar, vamos a decirlo así, la idea de verdad. Y la idea de verdad empieza a aparecer como una construcción social. De hecho, en las primeras páginas dice Nietzsche que el ser humano por necesidad y por aburrimiento tiene que vivir en sociedad, ¿sí? Y como para vivir en sociedad necesita un tratado de paz, ¿sí? Que evite la guerra de todos contra todos, ahí es donde surge, vamos a decirlo así, el primer impulso, ¿sí? Hacia la verdad, o la primera intención, ¿sí? De acceder a la verdad. Pero dice que la verdad no es más que el olvido, ¿sí? El olvido de que la humanidad ha sido quien le pone nombre a las cosas, quien denomina los objetos, vamos a decirlo así. Y un poco lo hablamos en clase, decíamos, obviamente ahí quien está actuando es el intelecto como una máquina de fingir, una máquina de engañar. ¿Y quién viene de la mano a brindar herramientas al intelecto? El lenguaje. El lenguaje también es arbitrario, ¿sí? Acuérdense que poníamos como ejemplo la rosa, el árbol. Fíjense qué arbitrario que es el lenguaje cuando le pone género a las cosas, un género que no les pertenece naturalmente, un nombre que no les pertenece naturalmente. Bien, chiquis, se nos va a cortar, así que por favor volvemos a conectar en el mismo enlace, ¿sí? Pero más que nada como para ir recuperando un poco la lectura de este texto, que yo les anticipaba, tiene su complejidad, viene medio encriptado, fíjense que dice Darío Stanraiver, no es una lectura lineal, no es
Ahí estamos, vamos volviendo. Profe, Acá estamos. Bien, ahí vamos entrando. Bien, ahí está. Bueno, de lo que van escuchando hasta ahora, digo, Nietzsche se vuelve más accesible, se vuelve más misterioso, se vuelve más difícil. ¿Qué, de qué? Se, ¿Cómo? Cuénteme se cómo. vuelve Sí. más misterioso porque en realidad a mí me pasa que no le termino de entender qué es Ajá. Lo que quiere decir. porque, qué es lo que quiere decir, porque en el video dice Sí, que no es un filósofo, pero a la vez lo describe como un filósofo. exacto. Acá, Lauri, lo que hay que entender es que no es un filósofo en el sentido tradicional. ¿Sí? Sí, No es un filósofo que vaya a desarrollar una teoría eh, en términos, digamos, organizados, ¿sí? Tal como nosotros venimos trabajando. Es decir, lo que Nietzsche va a proponer es como romper las estructuras, ¿sí? Por eso no sigue el método tradicional de un filósofo que desarrolla tal o cual argumento y se vuelve explicativo. Lo que Nietzsche va a hacer, por ejemplo, no es que va a intentar explicar cómo conoce el ser humano. Lo que va a hacer es venir a poner como una bomba para detonar las formas en las que entendemos al ser humano. Digo, porque nosotros, por ejemplo, vimos a Descartes, ¿sí? Descartes decía que el ser humano es un ser que por medio de la duda puede llegar al conocimiento verdadero, puede llegar a la primera certeza. Y en ese plano, fíjense que era bastante lineal el desarrollo de Descartes, ¿no? O sea, sí, iba de la duda, después dudaba de todos los sentidos, los sueños, los cálculos matemáticos, para después elaborar la hipótesis del genio maligno y después llegar a la primera certeza. Había toda una cuestión lógica y de orden, ¿sí? En el desarrollo del pensamiento. Acá lo que va a aparecer Nietzsche es vamos a decirlo así en estos términos, tirarnos algunas ideas, algunas frases, lo que después se conocen como aforismos, ¿sí? Que son frases más cortas, donde él tira, vamos a decir, como pequeñas bombas para desarmar las representaciones instaladas. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos del ser humano, y ya no dice que el ser humano es un ser racional, que va a hacer uso de su razón para llegar al progreso de la humanidad, ni mucho menos. Dice que el ser humano es un ser insignificante, que es soberbio, que se cree superior por poseer intelecto. O sea, el punto de partida ya es diferente. Fíjense que, de hecho, cuando ustedes lean el texto sobre verdad y mentira, van a encontrar una especie de relato medio poético en esos términos, porque acuérdense que empieza diciendo, existió un astro centelleante en el que los animales inteligentes inventaron el conocimiento, dice, pero no fue más que un segundo porque ese astro se heló y los animales inteligentes debieron morir. Fíjense, así empieza el texto, ¿sí? Diciendo como decir, y de hecho él lo reconoce y después sigue a continuación, dice, esto podría ser el relato de cualquier, o una fábula, dice, de cualquier relato, pero dice, esto lo que hace es reflejar la condición del ser humano. Profe, puede ser tipo una Sí, alegoría. exactamente, podría ser en términos de alegoría o podría ser en términos como de, eh, vamos a decirlo, sí, como una representación poética, ¿sí? Para decirte que los seres humanos, a ver, que concretamente lo que va a estar diciendo es, para quienes es importante el intelecto, únicamente es para los seres humanos. O sea, la capacidad racional de la cual tanto orgullo tenemos como humanidad, en realidad, dice Nietzsche, le sirve solo al ser humano. ¿Sí? No hay otro ser vivo que tenga interés sobre esa capacidad que tiene el intelecto. Y de hecho, lo que él dice es que esa capacidad intelectual es justamente la que lleva al ser humano a ser un ser soberbio, ¿sí? A ser egoísta, a asumir que él es vamos a decir, el ser superior entre todas las especies, entonces también lo ubica en un lugar de arrogancia. ¿Sí? El ser humano, digamos, es interpretado por Nietzsche de una manera muy crítica. ¿Sí? A ver, lo defenestra, vamos a decirlo en esos términos. ¿Sí? Igual Para, que sí, dale, por favor. la actualidad también es esto de
de que se habla de realmente que el ser humano se cree un ser superior que incluso intenta modificar la naturaleza a su conveniencia, y es lo que hoy en día quizás está afectando toda esta situación que tenemos meteorológica. Entonces, si uno vuelve para atrás, Nietzsche tampoco estaba tan equivocado. Exacto, por eso digo un poco esto, ¿no? Esto de poder identificar, digo, más allá de una mirada crítica, a ver, si en algún punto esto que decía Yami, ¿no? Esto de decir, el ser humano asumió durante la modernidad que podía dominarlo todo y dominar inclusive la naturaleza y hacerla producir a su favor, ¿sí? De hecho, hoy estamos enfrentando una crisis ambiental producto de eso, ¿sí? Es esto lo que dice Yami, a ver, los desastres naturales, la contaminación de los mares, del aire, ¿sí? A ver, todo eso tiene que ver con esa capacidad de expansión del ser humano, ¿sí? Que asumió que podía hacerlo todo sin consecuencias, ¿no? Sin pensar en esto de las consecuencias ambientales de las acciones humanas. Entonces digo, se somete a los animales, se extinguen las especies, todo en beneficio del ser humano. Y ahí, ¿cómo queda, ¿no? Ese lugar. Lauri, ¿vos querías hacer una pregunta o algo? Sí, quería preguntar, em, ¿eso tendría que ver con que el- vendría a ser que lo que, como el que dice que esto es verdad, pero no es verdad, porque, ¿no? A ver, dale, sí. ¿Y Como quién sería que, el que dice que es verdad? Por ejemplo, pongámosle en un caso concreto. por ejemplo, de la contaminación. Sí, ¿Quién dice que es verdad? bien, buen punto. ¿Por qué? Porque lo que lo están planteando son seres humanos que están estudiando todo lo que es Sí, la la, con- naturaleza, la sí, sí. naturaleza, la Ujú, contaminación. Pero ¿quién dice que es verdad? ujú. Bien, Para él no es verdad, o sí es verdad. exacto. ¿Y eso qué nos da a pensar entonces? Que sí es verdad para algunos y no es verdad para otros. Que no hay una verdad absoluta, Claro, todos ¿sí? pueden tener su propia verdad. Exactamente, sí, que nos estamos peleando innecesariamente, vamos a decirlo en estos términos, porque por sostener la verdad o por quién tiene razón, sí, porque acá se mezcla mucho esto de tener la razón con decir la verdad en cierta forma, y es en realidad lo que está invitando a pensar Nietzsche es, no hay una verdad absoluta. Y lo que decía Laura, bueno, a ver, ¿cómo está comprobado esto? Que esto sí está sucediendo, que esto no está sucediendo, ¿sí? Efectivamente, para los científicos, de hecho la ciencia lo plantea en esos términos, hay hipótesis, hay afirmaciones, ¿sí? Que hasta que no se refutan o no se demuestra lo contrario, se imponen como verdades, pero en términos de en este momento, o sea, hasta podríamos hablar de verdades temporales. ¿Por qué? Porque hay cosas que se creen de acuerdo al momento histórico que vivimos. O sea, hasta les diría, la verdad es contextual, ¿sí? Es histórica, tiene que ver con el momento que nos toca vivir. Para nosotras, vamos a decirlo así, generacionalmente, son verdad algunas cosas y otras dejaron de serlo. Para nuestras abuelas, seguramente, inclusive nuestras madres, había otras verdades, había otros valores inclusive que había que sostener a nivel personal, a nivel social, digo, las expectativas que recaían sobre la mujer, ¿sí? Hasta, digo, hace 30 o 50 años atrás, vamos ahí, ¿sí? ¿Qué posibilidad tenía la mujer de plantearse el deseo o no de tener hijos? Ninguno. ¿Sí? Claro, porque era un mandato social, porque si estaba, tenía cierta edad, o sea, también acá, ¿no? La cuestión biologicista o biológica de la mujer. Tenía cierta edad, tenías una pareja, bueno, a verlo, con la consecuencia que viene de eso es como tener un hijo, ¿sí? Y de hecho, lo hablamos mucho esto de decir, bueno, a ver, el tema de tener un hijo era también bajo el argumento de que la mujer se terminaba de completar o de hacer o de no sé si de convertir en mujer a partir de la maternidad. Bueno, a ver, hoy por hoy sabemos, o al menos nos damos la posibilidad de escuchar o de entender que esto ya no es así, ¿sí? Que ninguna mujer se completa teniendo un hijo, en todo caso, ni que tiene que pasar necesariamente por el proceso de maternidad para poder ser mujer o ser considerada mujer, ¿no? Me parece que ahí son vueltas que la sociedad y el momento histórico permite pensar. Perdón, Fede, estás con la mano levantada, dale nomás.
Yo, Ay, se lo no, no, ¿ya? Sí, perfecto, perfecto. Ok, Toda ese. bien. Sí, que en realidad Fede cuando dice, de hecho, ahora Darío Stanraiver lo explicaba un poquito, decía, no es que se refiere a la muerte de Dios concreta, sino que tiene que ver con una cuestión simbólica. Por eso les decía recién, con Dios cae, vamos a decirlo así, o con la idea de Dios, si se deja de asumir que eso es una verdad, digo que exista Dios, vamos a decirlo así, lo que cae también son todos los valores de la cultura occidental, son todas las creencias, por lo tanto también lo que deja es mucha incertidumbre, porque si no está Dios, no están los valores, no están las creencias, no está todo lo que considerábamos que era válido, ¿sí? Y que nos daba también, en cierta forma, tranquilidad, ¿sí? Pensemos que Nietzsche dice, a ver, nosotros hacemos este tratado de paz, que es la verdad, para poder tranquilidad, para poder evitar la guerra de todos contra todos, para poder evitar matarnos, ¿sí? Concretamente, y eso es lo que es la verdad. De hecho, en el texto lo define así, como una suma de relaciones humanas que sostenidas a lo largo del tiempo, ¿sí? Se presentan como firmes, canónicas y obligatorias. Entonces, en ese caso, la verdad no es más que un acuerdo que hacen los seres humanos. Y vuelvo a tu pregunta, Fede. La idea justamente que implica la muerte de Dios es una muerte simbólica, ¿sí? Porque Nietzsche no es que dice, bueno, vamos a dejar de creer en Dios. No, no, la creencia va por otro lado. El tema es cuando la idea de Dios se impone como verdad absoluta o universal. Y con Dios venían un montón de representaciones, por eso digo, ¿sí? Con Dios venían, con la idea de Dios me refiero, la idea del cristianismo tal como nos llega a nuestra cultura, viene de la mano de un montón de concepciones de vida, de formas de vincularnos, de cómo tenemos que ser con el otro, ¿sí? Que es lo que critica Nietzsche, ¿sí? Esta idea de, bueno, poner la otra mejilla, ¿no? Ese tipo de pensamientos para Nietzsche es como detonante, ¿sí? Cómo puede ser que, digo, ante una primera cachetada uno tenga que poner la otra mejilla, ¿no? Es como todo lo que a él le genera esa expresión. Eh, pero bueno, un poco lo que decía Laura y que a lo que íbamos llegando entre todos por los aportes de Yamila también, digo, efectivamente, no existe una verdad absoluta, en todo caso lo que hay son interpretaciones, ¿sí? Son interpretaciones. Claro, dale, Fede, sí. Pero choca la idea. Es que realmente lo que viene a decir Nietzsche es, todos, vamos a decir, adherimos a esta idea de verdad, ¿sí? Lo decimos muy entrecomillado, la verdad, ¿sí? Todos adherimos para poder convivir socialmente. De hecho, a ver, diría que ustedes están apoyando sus dispositivos o su teléfono o su computadora sobre una mesa, ¿sí? Y acá la cuestión es que ninguno de ustedes se vería como asombrado o cuestionado en esto de decir, están sobre una mesa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos manejamos, ¿sí? El concepto de mesa y decidimos que el concepto de mesa representa algo, ¿sí? Será una superficie sobre la cual se apoyan cosas, bueno, todo eso que es una mesa, bueno, acordamos que ese nombre le corresponde a ese objeto. La cuestión que dice Nietzsche es, lejos, muy lejos está de creer que eso es la verdad. Nosotros le ponemos el nombre al objeto, le damos la funcionalidad al objeto y después asumimos que ese nombre, perdón, que ese objeto se llama de esa forma. Entonces, acá lo que dice Nietzsche es, bueno, a ver, es un acuerdo, vamos a decir, un cómplice entre todos. Lo que viene a decir es, no nos olvidemos que eso no es la verdad, ¿sí? A ver, que la mesa se llame mesa no es verdad. Sí, dale, llame, dale. Vendría a ser un acuerdo de convivencia. Exacto. Porque si todos le llamáramos de diferentes formas a un objeto, incluso no nos entenderíamos. Totalmente, totalmente. Esa sería la consecuencia más grave y de hecho, si eso se profundizara, lo que dice Nietzsche es que quien decida designar a las cosas con otros nombres, en primer momento recibiría como el rechazo de la sociedad, ¿sí? Digo, estaría tildado de loco,
y si se sostuviera esa intención de llamar a las cosas de otra manera, la consecuencia más directa es que la sociedad lo excluiría. Pero lo llamativo de esto es que la persona esa no solo sería como acusado de no utilizar las expresiones válidas, sino que tendría una connotación moral, que es que sería tildado de mentiroso. Eso es lo que Nietzsche viene a decir, porque vamos a decir, el concepto opuesto a verdad no es mentira, no es la mentira, lo opuesto a la verdad, es lo falaz, es lo que tiene un error, o sea, el concepto opuesto, ¿sí?, a la verdad es ser falaz, o sea, no ser, vamos a decir, como esto se usa mucho en lógica. Eh, sí, a ver, la cuestión es la siguiente, no hay una verdad objetiva. Ese es el tema que dice Nietzsche. No existe la verdad objetiva. La objetiva sería la que es independiente del ser humano. En todo caso, hay verdades subjetivas, que ahí sí hay verdades o interpretaciones propias de cada uno de nosotros. Sí, sí, sí. Eh, claro, lo que pasa es que para hablar de verdad objetiva tendría que ser una verdad que nos, vamos a decir, que nos exceda como seres humanos. La verdad de por sí se vuelve difícil volverla objetiva. A ver, hay un ámbito que es el ámbito de la ciencia, que por momentos se asumió que la ciencia tenía verdades objetivas, ¿no? Que la ciencia elabora hipótesis que son, vamos a decir, totalmente neutrales, desinteresadas, como que no persiguen más que el conocimiento. Pensemos que la ciencia, ¿sí?, es una tarea realizada por seres humanos. Esos seres humanos tienen intereses, tienen deseos, tienen ideología, ¿sí? Y ni hablar en estos tiempos en los que la ciencia recibe, vamos a decir, incentivos económicos van para realizar ciertas investigaciones, para desarrollar una vacuna, para elaborar cualquier, eh, digamos, desarrollo tecnológico eh, motivada por empresas privadas, ¿sí? Digo, si pensamos en una vacuna, a ver, la inversión que se hace para investigar y la pone un laboratorio. Y si ese laboratorio encuentra la cura de algo, se queda con la patente de eso. O sea, ni siquiera la ciencia es objetiva, porque está motivada por intereses económicos. ¿Sí? Entonces, acá es donde decimos, no existe la verdad objetiva. En todo caso, habrá una, vamos a decirlo en otros términos, una verdad personal, que por ahí Fede, te digo, bueno, no, esté apoyada sobre, no sé, un banco, qué sé yo, ¿sí? O sea, esta idea de pensar que hay una interpretación. Vos me decís, Fede, yo no creo que vos estés apoyada en una mesa, estás apoyada, no sé qué, en el pilar de la luz de tu casa, ¿no? Del patio de no sé dónde. Bueno, listo. Perfecto, ¿sí? Pero eso en todo caso puede ser una interpretación tuya, pero lejos está de convertirse en verdad, porque no existe, o sea, no es que esté mal. Lo que nosotras tenemos como muy pegado es el concepto de verdad-mentira. Y si pensamos en términos lógicos, lo opuesto de la verdad es la falsedad. O sea, verdadero, falso. No es verdadero, mentira. ¿Se entiende? Eso es lo que quiere Nietzsche desmontar, que quien no se ajuste a la verdad no es un mentiroso o una mentirosa. En todo caso, está diciendo falsedades, pero mentir tiene una connotación moral negativa, que lo que conlleva es que te excluyan de la sociedad. Sí, puede ser grupal, Fede, si nos ponemos todos de acuerdo a sostener que, no sé, digo, este es el mejor modo de vida posible o que nuestro país está en el mejor momento de la historia, digo, si todos estamos de acuerdo, todos adherimos a eso, y será nuestra verdad como grupo, quizás, será nuestro recorte de la realidad. Pero acá lo que hay que entender es que en todo caso, la verdad es un recorte de la realidad, es una interpretación. Imagínense, vamos a llevarlo a algo muy concreto, imagínense una torta, nosotros lo que estamos viendo es una porción de la torta, ¿sí? Por eso
es interesante cuando uno hace ciertas expresiones o sostiene ciertas ideas, que a veces uno adhiere como muy ciegamente a las ideas porque creemos en lo que pensamos y en lo que sentimos y en lo que nos han enseñado fundamentalmente, es también reconocer que el otro tiene su porción de verdad. ¿Sí? El otro está interpretando de acuerdo a sus marcos teóricos, a su conocimiento, a su experiencia de vida. Y esto es interesante, digo, pensarlo en términos políticos, ¿no? ¿Cuántas familias se enemistan o amistades que se pierden porque, bueno, yo tengo tal verdad o yo creo tal cosa, vos crees tal otra? ¿Y cuál es el problema? ¿Sí? Si cada uno está viendo un pedazo de la realidad, nadie puede ver toda la realidad, nadie puede captar la realidad en sí, dice Nietzsche. La realidad no se puede captar. Aparte, si uno lo Sí, pensarlo, cada uno ve desde sus propios ojos, desde su propia mirada. Entonces, ¿por qué mi mirada va a ser correcta y la del otro no? exacto, exacto. Es en esos términos, es poder pensar que en realidad lo que captamos o interpretamos son perspectivas. Por eso decimos, son como esbozos de la realidad, son como un escorzo, una parte de la realidad. No es todo, ¿sí? Por eso a veces uno se pone tan firme, ¿no? Y tan como nos cerramos, ¿no? En que, bueno, sí, yo pienso así, soy de esta forma. Bueno, habilitemos la posibilidad de que el otro también tenga su verdad, ¿sí? Su interpretación de la realidad, su interpretación de cómo pasaron las cosas, ¿sí? Porque eso es lo interesante, poder pensar que ninguno de las, digo como si hubiese solamente dos miradas, ¿no? Hay múltiples miradas, múltiples interpretaciones, pero esto de asumir que el otro también puede, lo que esté mirando se le puede presentar como una verdad, ¿sí? Sí, exacto. Y ahí después hacemos acuerdos, ¿sí? Que Nietzsche dice, son esos acuerdos efectivamente para convivir socialmente. Por eso, claro, inclusive verbales y escritos también, Fede, ¿eh? Porque digo, si estuviéramos en el instituto, qué sé yo, y yo tengo la lista de asistencia apoyada sobre la mesa, yo les digo, bueno, acá tengo la lista sobre la mesa, ninguno de ustedes cuestionaría eso, ¿sí? Porque efectivamente ese objeto se llama mesa, porque esa planilla le denominamos planilla de asistencia. Digo, hay un montón de denominaciones que, explícitas y no explícitas, ¿sí? Son acuerdos que hacemos, ¿sí? Para esto, para poder comunicarnos en un primer momento, porque digo que se llame mesa, un objeto en el que todos identificamos que se llama mesa, también digo hay una economía de palabra ahí, porque imagínense que cada uno de nosotros empieza a nombrar la mesa de distintas formas. Sería como muy difícil la comunicación, ¿sí? Sería muy difícil entendernos. Por eso digo, también hay una economía del lenguaje que permite que nos podamos entender cuando hacemos referencia al objeto mesa o cuando hablamos del objeto árbol, ¿sí? Todos nos podemos representar eso. Pero lejos, y eso es lo que viene a decir Nietzsche, está eso de ser la verdad. El árbol no se llama árbol y la mesa no se llama mesa, ¿sí? Es una denominación, es un acuerdo que hizo la humanidad para llamar a los objetos de esa forma. Pero ¿qué pasa cuando decíamos, cuando después a un niño pequeño le pedimos que nombre a las cosas, ¿sí? Poníamos el ejemplo del niño cuando es pequeño, bueno, el fuego es tuto, ¿sí? Es tuto y es tuto y es tuto hasta que decíamos, ¿sí? Si el pibe tiene 17 años y vos le seguís habilitando que diga tuto, lo que generamos en realidad, que no sería ningún problema si lo quiere seguir llamando tuto. Pero ¿qué pasaría? Un pibe de 17 años diciéndole tuto al fuego. ¿Qué creen que pasaría? O una Hacer el persona de ridículo. 25. ¿Qué sería? Pero Y ridículo. sería claro, sí, Fede, en esto que vamos a... Sí, pero atención, porque Pero digo, ¿por qué aquí, se lo tendríamos que Ya esa corregir? no se le enseña, ya lo critica. ¿Eh? Profe, pero ¿por qué lo tendríamos que corregir si nosotros no tendríamos que imponer? Para mí no tendríamos que imponer las reglas bien, bien, Laura, buen punto. El tema es que, ¿qué pasa en la realidad? ¿Qué pasa en la escuela? y te discrimina. Bueno, bueno, chicas, ahí, A fíjense, ¿no? veces, esta parte de la filosofía está buena porque nos va a enseñar a madurar, porque a veces es como que eh, nos cuesta escuchar al otro
como sociedad y Ujú, también nos cuesta entender al otro, totalmente. como que estamos tan encerrados en nosotros mismos que nos cuesta entender lo que el otro nos quiere decir. Exacto. Pero a la vez, cuando lo escuchamos y no lo entendemos, lo que nos quiere interpretar, decimos, este está re loco o este es un cualquier cosa. Pero bueno, estamos aprendiendo, porque nos ha pasado que estamos aprendiendo de por qué la gente actúa como actúa, porque hay una Exacto. historia de infancia que va marcando el camino. Ujú, exacto. Sí, que tiene que ver con la infancia, que tiene que ver cómo nos han educado, que tiene que ver con nuestras experiencias de vida. A ver, todos nosotros venimos de recorridos y experiencias de vida muy diferentes y hemos construido, vamos a decirlo así, representaciones de la realidad. A ver, porque ustedes miran, y bueno, ¿qué es la realidad? Si nos tenemos que empezar a preguntar eso, ¿qué es lo real? Y algunos dirán por ahí, es lo que veo, es lo que toco, es lo que escucho. Y ahí tendríamos que ir con la idea de que la realidad es algo que se puede captar con los sentidos, pero eso sería como una concepción, vamos a decir, muy elemental, ¿sí? Muy inicial, que asumimos que la realidad es solo lo que yo capto con los sentidos. Digo, porque ahí en ese caso, pensemos sin ir más lejos, una persona en situación de discapacidad, ¿sí? Alguien que no tenga la visión, ¿sí? Bueno, acá ¿qué pasa? Y tenemos que aceptar que esa persona también tiene una realidad, por más que no la vea, ¿sí? Digo, que no la escuche, cualquier persona en situación de discapacidad que no tiene realidad, sí la tiene, también la tiene, porque hay otra realidad. O sea, esto es lo interesante para pensar, que lo que asumimos que vemos, tocamos, gustamos, oímos, no necesariamente refleja toda la realidad, ¿sí? La realidad debe ser mucho más allá de esto que puedo ver, que puedo escuchar, que puedo gustar, ¿sí? La realidad tendrá otro peso, ¿no? Que según Nietzsche es imposible de alcanzar, ¿eh? Ningún ser humano puede como captar o entender o aprender la totalidad de la realidad. No podemos, solo vamos como por pedazos, pedacitos mínimos de la realidad, imaginemos, ¿no? Que conocemos la realidad de, uno dice, bueno, por ejemplo, ¿no? Conozco la realidad de la Avanza, porque voy, es un instituto al que voy todos los días y permanezco muchas horas. Les puedo asegurar que conocemos una porcioncita de la Avanza, porque la Avanza no es lo mismo a la mañana, a la A la tarde, noche, a la noche, ¿sí? Y es la misma institución y ustedes me dicen, no, no puede ser, no, no, yo conozco el Avanza y les puedo asegurar que hay un montón de cosas que pasan en el Avanza que ustedes no las conocen, que no las conozco ni yo, ¿sí? Habrá un ámbito donde se deciden cosas sumamente importantes para los estudiantes, habrá un ámbito donde tiene lugar toda la parte, vamos a decir, administrativa, es decir, nosotros no estamos con las chicas de preceptoría o de secretaría cargando papeles o haciendo los certificados de alumno regular. O sea, hay un montón de aspectos del Avanza que seguramente no conocemos, ¿sí? Entonces, por eso digo, cuando uno asuma que conocemos las cosas, y habilítense la pregunta, o al menos el interrogante, decir, che, ¿de verdad conozco? No no. sé, asumimos que conocemos a la persona que elegimos para compartir nuestra vida. ¿Realmente la conocemos? Bueno, por eso, Laura, yo te diría, anda pensándolo. No, mentira, no, no, no. No, porque yo me separé, así que Mira, mira, lo sé muy bien. Sé bueno, que no lo conocía, lo que ¿viste? pintaba no era oro, ¿eh? ¿Viste? Al final no todo lo que reluce es oro, decía, y ahí está, estas cosas, ¿no? Nunca terminamos de conocer nada en su totalidad, a eso me refiero. Será la persona que tenemos, con la familia con la que convivimos, todo pasa como mucho más allá de lo que el ser humano tiene como posibilidad, ¿no? Entonces, hasta ese punto es donde Nietzsche nos dice, bueno, a ver, habilítense a pensar al menos que la verdad en términos absolutos no existe, que nadie tiene la verdad, ¿sí? Y fundamentalmente que lo que conocemos es solo un aspecto de la realidad. ¿Y cómo lo conocemos? Primero con ayuda del intelecto. El intelecto como una máquina de fingir, dice él. ¿De quién se vale el intelecto para poder ponerle nombre a las cosas? Del lenguaje. El lenguaje, otra forma, vamos a decir, artificial de nombrar la realidad. ¿Sí? El lenguaje es arbitrario, el lenguaje impone el género a las cosas. Fíjense, el lenguaje, de hecho,
cuando queremos nombrar, ¿no?, cosas, el lenguaje condiciona también. Nosotros podemos nombrar dentro de lo que nuestro lenguaje permite, pero fíjense lo que pasó con el tema de la E, el uso de la E, más allá de que estemos de acuerdo, ¿no?, con esa cuestión. Bueno, a ver, cuando aparece el uso de la E, digo, para nombrar, por ejemplo, alumnes, aparece un aspecto de la realidad que no había sido tenido en cuenta. ¿Por qué? Porque era o alumnos o alumnas, eran hombres o mujeres, pero dentro de esa diversidad que tenemos, hay gente que no se representa ni como varón ni como mujer. Entonces empieza a aparecer, hasta, digo, discursivamente en el lenguaje, una forma, o al menos una expresión, que permita visibilizar a aquellos, aquellas, aquelles que no se identifican con uno con otro. ¿Sí? Ustedes me dirán, después la utilizo, no la utilizo, me incomoda, me resulta, lo que quieran, ¿sí? Pero ese lenguaje inclusivo vino a sacudir, ¿sí?, la estructura de que todo se Profe, clasificaba en masculino o femenino. Sí, disculpe que interrumpa, se me cortó la luz y estoy con los datos sí, del celu, capaz que se me corta. quédate tranquila cuando se corte, vos no te preocupes, que vas a estar desaprobada, pero no, está bien, no te hagas drama. Quédate tranquila, de verdad, no pasa Muchas nada. gracias. Sí, sí, vos vas camino a la desaprobación de una, te aviso. No, 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 por favor. Hasta donde sea, hasta donde aguante, no se preocupen. Bueno, entonces, un poco eso, ¿no? Digo, y fíjense que solo se hizo un cambio de una letra, pero esa letra, sí, esa E o esa X que en su momento se usaba, en su momento se ponía una arroba, hubo muchas formas de denominar eso, detonó en la cabeza de mucha gente, ¿no? Y obviamente salieron a decir cómo podía ser que le hicieran eso al lenguaje, el lenguaje que se presenta desde la Real Academia Española, ¿no? La referencia es encima pedir la autorización a España para que nos diga cómo tenemos que hablar. Chicas, es un montón, pero fíjense que con ese cambio de esa letrita que era tan inofensivo todo eso, sacudió las bases de una sociedad de cómo nos comunicamos, cómo podía ser que degeneren así el lenguaje, Y ¿no? eso Sí, también somos libres, como se dice, porque, o sea, depender de una academia real española también a mí me hace pensar, o sea, ¿dónde quedó esa libertad que realmente tuvimos de España? totalmente. De hecho, sin ir más lejos, ¿sí?, antes de ayer festejamos el 9 de julio la independencia de nuestro país, ¿no? Bueno, y fíjense, 200 y pico años después, estamos hablando, ¿sí?, de pedir la autorización a la Real Academia Española para poder usar o introducir el uso de la E. En nuestra lengua, ¿sí?, vamos a decir latinoamericana, ¿sí?, si quieren específicamente argentina, lo que ustedes quieran, pero seguimos pidiendo la autorización a España. Claramente es un pensamiento colonial, es un pensamiento en el que ideológicamente seguimos dependiendo de Europa, ¿sí?, especialmente de España. Y eso es terrible, porque fíjense qué impacto, qué consecuencias tiene a nivel social y cultural la introducción de una letra, ni siquiera le pedían cambiar palabras. No sé, nombras alumnos, alumnas, alumnes, ¿sí?, para visibilizar primero a esa porción de la sociedad que nunca estuvo representada en ningún lado. Es darle visibilidad a esa diversidad. Y segundo, es sacudir las estructuras del lenguaje. Pero ¿cómo va a pasar eso? Dice, una resistencia absoluta a sacudir el lenguaje, porque el lenguaje no se puede tocar, como si no fuera una producción humana, como si no fuera una producción que surge a partir de la necesidad de las personas de comunicarse, como si fuera algo que es, no sé, está más allá de lo humano, no sé cómo podríamos pensarlo, ¿sí? Pero bueno, digo para que pensemos cómo el lenguaje muchas veces, ¿sí?, funciona de esta manera. A ver, solo voy a compartir una introducción de este video que quería que escucharan a José Pablo Feynman. Yo después, ahora ya mismo terminamos la clase y se los mando para que lo miren tranquilos cuando puedan, pero sí quería que vieran a José Pablo Feynman, este filósofo argentino, que nos hace una introducción a Nietzsche. No se preocupen, después yo lo publico se los mando ahí por mensajería interna y lo ven tranquilo. A ver. En el anterior encuentro estuvimos viendo la filosofía de Karl Marx. El pensador que vamos a abordar ahora es un pensador, ante todo, digamos, que bigote no le faltaba. Como ustedes pueden verlo, acá el querido loco de Turín, se le dice así porque ahí enloqueció
y realmente llevó una vida de muchos sufrimientos. Paso a hablar un poco de la enfermedad de Nietzsche, porque me estoy dispersando, pero no importa, es un disperso interesante. Heidegger dice que de Nietzsche en última instancia lo que siempre se va a poder decir es que se trata de un filósofo que al final se volvió loco. Es decir, que si uno a veces no les cree a los filósofos que no se volvieron locos y dice estos tipos están locos simplemente por lo que leen los libros de los filósofos, Nietzsche sí, Nietzsche hizo los deberes en ese sentido, era un filósofo loco que se volvió loco, es como una sobreabundancia. Parece que se trató de una especie de sífilis mal curada, esto no está claro. Karl Jaspers, que era médico y que escribió un notable libro sobre Nietzsche, investigó mucho su enfermedad y no llegó a esa conclusión tan contundente que se tratara de una sífilis mal curada. Bueno, sea sífilis mal curada o no, el caso es que a partir de 1889, 1890, Nietzsche entra ya en un cono de sombra del que no habrá de salir, lo encuentran tocando el piano como un loco, él tocaba el piano, pretendía componer, cosa que hizo, pero insuficientemente, sobre todo al lado de Wagner, al cual él en un momento admiró mucho, y está 10 años loco hasta que muere en 1900. Nace en 1844, que es exactamente en la época en que Marx escribe sus manuscritos económico-filosóficos, y muere en 1900. Durante esos años dejó una marca indeleble y justamente se une a Marx en una actitud acerca de partir de una base que podríamos llamar material. Vamos a aclarar esto. Si Marx parte de las fuerzas de producción y las relaciones de producción capitalistas, de la materialidad de la historia y de la materialidad de su sujeto elegido, que es el proletariado, que trabaja con la materia y por eso su filosofía la llama materialismo histórico, Nietzsche va a partir de la vida. La vida era, el concepto de vida estaba faltando en la filosofía. Entonces Nietzsche se va a definir a sí mismo ante todo como un furioso antiplatonista. ¿Por qué? Porque toda la filosofía de Platón consiste en realidad en dos puntos esenciales. Hay un mundo sensible y hay un mundo suprasensible. El mundo sensible es el mundo en el que habitan los hombres y el mundo suprasensible es el mundo en el cual están las... Bien, acá lo detuve un poquito para que después ustedes puedan verlo, pero ya saben dónde va el punto de partida de Nietzsche, ¿sí? Es justamente antiplatónico contra Platón, porque la existencia, la vida, no va en un mundo ideal, sino que va en este mundo concreto que compartimos todos, ¿sí? O sea, cuando ustedes sigan viendo este video, yo ahora vamos a terminar la clase por el día de hoy, les dejo los videos para que puedan mirar tranquilos y poder tomar algunas notas. Vayan tomando notas, algunos apuntes de clase, como para poder quedarse con algunas ideas principales, ¿sí? Entonces, dejo los videos, los miran tranqui durante este ratito que les queda de clase o cuando ustedes puedan, esa es la ventaja de tener esta virtualidad. Así que bueno, de mi parte les deseo muy buen fin de semana, no se preocupen, esto lo vamos a seguir trabajando. Después, el próximo viernes vamos a compartir un espacio articulado con la profe de didáctica, y ya después nos encontraremos después del receso, ¿sí? Pero no se preocupen, ¿sí? Dejo el material para que visualicen. Cuídense mucho, que tengan buen fin de. Gracias. Profe, Chau, chau, ¿puedo chiquis. hablar conmigo? Sí, por supuesto, ahora te escribo. Bueno, Sí, gracias, sí, profe. sí. Bien, bien. Fede,